Dios bendiga la iglesia del Señor. Tengan buenos días, amados hermanos. ¿Cómo han pasado, hermanos, estos días? Gloria a Dios. Qué bueno. Tenemos el mensaje. El que no naciere de nuevo no será salvo. Ese es el mensaje que tenemos. Quiero invitar a hacer vuestras Biblias. San Juan, libro de San Juan, San Juan capítulo 3, 1 al 6. Libro de San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Gloria a Dios. Si van encontrando, se ponen sobre sus pies. Con reverencia a nuestro soberano Padre. Gloria a Dios. Parece que tenemos. Vamos a leer la bonita palabra de Dios con la dirección de vuestro Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De ahorita cada uno dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pónganse cómodos, hermanos. Por eso se puso el tema, se utilizó el tema: el que no naciere de nuevo no será salvo. Hoy, según esta palabra, debemos reflexionar en este día. Los que tal vez están con dudas, que no han recibido a Cristo, entonces hoy es el día. Amén. Se dan cuenta que este hombre Nicodemo era un maestro que se estudiadísimo en teología bíblica. Era bien estudiado. Pero aún siendo un hombre bien estudiado, no comprendía las Escrituras. ¿Por qué sería que no comprendía las Escrituras este Nicodemo? Porque no nacía de nuevo todavía, ¿no es cierto? No nacía de nuevo en el Espíritu. Por eso era que él no entendía. Y él estudiadísimo en la tierra. ¿Cuántos años estudiaban para ser un maestro de la ley? Imagínense. Luego altísimos años. Pero ni aún así comprendía lo que venía del cielo. ¿Por qué sucedería esto? Porque era un hombre natural. Un hombre natural, como nació, así nomás. Pero nosotros, cuando nacimos nuevos, venimos a ser hombres y mujeres sobrenaturales. Porque nacimos en el Espíritu. Por lo mismo, comenzamos a comprender la palabra y nos agrada congregarnos para escuchar la palabra. Pero que no han nacido de nuevo, están esforzados, bien, se sienten, escuchan nada más. Y nunca prosperan, nunca crecen. ¿Por qué? No han nacido de nuevo. Como quiera venir a escuchar, quién sabe cómo escuchan, pero no lo escuchan con un nacido de nuevo. Un nacido de nuevo lo escuchan con agrado, con amor, ¿cierto?
Entonces, por eso, están años en las iglesias así, pero no han nacido de nuevo. Había testimonio de un pastor. Dice que era pastor ya. Imagínense. Pero un pastor, supongo que predicaba la palabra como natural, como está escrito nomás. No se olvida. Me contaba que ha estado años ya como pastor, dirigiendo una iglesia, pero nunca había nacido de nuevo. Entonces, ¿qué enseñanza cree que daba este hombre? ¿No? Enseñanza de hombre ya. Pero dice que vino un evangelista, le tocó el corazón y recién se convirtió a Cristo. Pero a los años, y él no sido pastor, imagínense. Por eso las congregaciones son las que fracasan, porque nunca se han convertido, incluso pastores, a Dios. Pero hay muchas iglesias ahí y fracasan las congregaciones, por eso. Los hermanos que nunca crecen, no les agrada, vienen esforzados a la iglesia, vienen porque no crecen, no han nacido de nuevo. Y el que no nace de nuevo viene amalagado a la iglesia. No quiere ya, no le gusta la cosa de Dios, ni tampoco pueden comprender la palabra como es. Y si la palabra se les habla aquí como es, no les agrada. Porque siempre están hechos a comprender naturalmente. Como los católicos. ¿Quién viste los católicos mismos? Ellos comprenden la palabra a su manera y no espiritual porque nunca tenían el Espíritu Santo de Dios. Eso se llama hombres naturales. Aún en la iglesia evangélica se hombres naturales que nunca se han convertido a Cristo. Hacen un esfuerzo para estar en la iglesia, pero no les agrada escuchar la palabra como es. Porque no han nacido de nuevo. Entonces, esto era Nicodemo. Era un hombre estudiadísimo, mucha teología había aprendido. Pero según lo natural. Y no comprendía la palabra. Cuando vino Jesús bien, y dice, ¿por qué no entendía lo de arriba? Dijo, porque no nací de nuevo. Entonces dijo Nicodemo, tú eres necesario que nazca de nuevo. Naciste de carne, pero tiene que nacer de qué de nuevo en el espíritu. Porque el que no nace en el espíritu no puede ser salvo. Vamos a las escrituras. Vamos a leer. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, era el principal, o sea, entre los judíos, era un maestro de la ley. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios en él. Él creía que era hijo de Dios, eso sí creía, pero el problema era que no comprendía la palabra. Mucha gente cree que Jesucristo es hijo de Dios, pero no comprenden la palabra porque no han nacido de nuevo. 3. Aquí es lo que dice Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, es decir, que con seguridad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, no puede ser salvo. O sea, Nicodemo sabía mucha teología, era maestro de la ley, pero nunca había nacido de nuevo. Pues Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, no puede comprender las escrituras tampoco. Porque no han nacido de nuevo. Por eso los que tienen dudas, que no han nacido de nuevo, que son cristianos, son salvos, tienen que nacer de nuevo, o sea, creerle de corazón a Dios y decirle, Señor, quiero reconocerte en corazón. Así como dice un día la hermanita Juana, dice que ella se congregaba. Dice que tenía dudas y que no lo recibió a Cristo. Y Dios me habló que le haga recibir y dice recibir a Cristo al cielo. Imagínate. Porque algunos se congregan, creen que han recibido a Cristo, no lo han recibido.
Vienen a la fuerza, no porque verdaderamente tienen ese deseo, esa hambre de escuchar la palabra. Amén. Vamos 4. Dice Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre? Mire cómo no sabía la escritura. Era maestro de la ley y no sabía entender lo venido de arriba. Mira lo que dice aquí en el 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le dice Nicodemo. No entendía lo de arriba. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Un maestro de la ley hablando, que no sabía cómo era nacer de nuevo. Él pensaba que iba a volver al vientre de la mamá para nacer de nuevo. Bien, no. Un maestro de la ley no entendía las escrituras. Le hizo la pregunta a Jesús, ¿cómo fue? ¿Qué vuelta? ¿Me vuelvo a nacer de nuevo? ¿Vuelvo al vientre de mi madre y nacer? ¿No entendieron? Mire, el hombre natural no entiende lo que es venido de Dios. Él entiende lo terrenal, nada de lo de Dios. Un maestro que sí que es muy estudiado, maestro de la ley, pero no entendía las cosas, venía del cielo. Y nacer de nuevo, dice. Jesús aquí le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera, aquí le aclara, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí le aclara, no puede entrar, o sea, no es salvo. Alguien que no nació de nuevo no puede ser salvo. Para ser salvo, ¿qué debe ser? Nacer de nuevo, ¿de qué? De agua y de Espíritu, como decimos algunos de vosotros, ¿cierto? De agua y de Espíritu. Es nacer de nuevo. Personas que no se han convertido a Dios de verdad, no quieren bautizarse, no quieren hacer nada porque no han nacido de nuevo. Los que nacen de nuevo tienen ese deseo, esa hambre de bautizarse, ¿cierto? Eso es lo que nació de nuevo, ya son espirituales ya. Entonces, los hombres naturales no entienden las cosas que venían de arriba. Viven a veces años entendiendo la escritura de su manera, pero no a la manera de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios acomoda nuestro espíritu, enseñándonos lo que es venido de Dios de arriba, ¿no es cierto? Entonces, vamos a leer, dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua, le dice el Señor, y del Espíritu, está con mayúscula, pero del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios, o sea, no son salvos. 6 dice, lo que es nacido de la carne, aclara aquí el Señor, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Levanten la mano los espirituales, los que hemos nacido de nuevo, Espíritu. Entonces somos espirituales. Y los que no reciben a Cristo son carne, son carnales. No comprenden la palabra, porque esto se debe de servir en la palabra como espiritualmente. En cambio, los que hemos nacido de nuevo, a la palabra la entendemos espiritualmente, no natural, no carnal. Eso dice nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente dice que sabe mucho la Biblia, pero nunca la entiende. Yo he escuchado, la mayoría de católicos especialmente, dice, yo sé mucho la Biblia, sé bastante, yo soy misionero, dijo una vez una persona. Pero no la entiende. Nicodemo sabía mucho la Biblia, pero no la entendía. Estudiadísimo, pero no la entendía. Porque la palabra de Dios se la debe entender espiritualmente, no carnalmente. Gente puede saber toda la Biblia, pero nunca han nacido de nuevo y por lo mismo no entienden qué nos dice la Biblia. La saben, pero no entienden qué les quiere decir la Biblia. Y por lo mismo se pierden. Ellos la disciernen carnalmente y a la Biblia no debemos discernirla carnalmente, sino espiritualmente, ya
como hijos espirituales, porque los espirituales que le enseñan la palabra y le da ese entendimiento es el Espíritu Santo de Dios. Porque todos los que nacimos de nuevo de agua y de espíritu, nos enseña el Espíritu Santo. Él nos da esa sabiduría, esa inteligencia para comprender las Sagradas Escrituras. En caso contrario, no. Los que no han nacido de nuevo, como le decían antes, pueden saber toda la Biblia de memoria. Pueden sabérsela, pero nunca la comprenden. La saben, pero nunca la comprenden. Y viven esforzados en la iglesia, bien de la iglesia, pero nunca la comprenden. Ni tampoco la quieren comprender. Porque cuando se les habla espiritualmente, no quieren entender espiritualmente. Ellos quieren siempre que les hablen la carnalidad. Porque son hombres naturales que nunca han nacido de nuevo. Y están en camino al infierno, por supuesto, porque dice que no entrarán al reino de Dios, ¿sí o no? Vamos a leer para dónde dice eso. Dice en el versículo 5, vamos a leer. De cierto, dice, te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, que dice, no puede ¿qué? Entrar, ¿cada dónde? En el reino de Dios. Entonces no son salvos, ¿no es cierto? Porque no han nacido de nuevo, pueden saber toda la Biblia, pero no la entienden. Cierta partecita por ahí, pero no la entienden. Ese era Nicodemo. Nicodemo sabía toda la palabra, estudiadísimo en teología, bíblicamente, pero no espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús le exhortó, dice, no, si tú no naces de nuevo de agua y de espíritu, no puedes entrar al reino de Dios, no la puedes entender la Sagrada Escritura. Nicodemo era maestro de la ley, sabía mucho de la Biblia, pero él estaba esforzándose a seguir a Dios, pero a su manera. Más los que somos espirituales tenemos el deseo, esa hambre de congregarnos, de estudiar la palabra y de crecer más. Esos son los espirituales. Los naturales están en su carnalidad esforzándose a congregarse, esforzándose a leer la Biblia, pero nunca la comprenden. Porque la palabra de Dios se la debe discernir espiritualmente. En caso contrario, no la entienden como Nicodemo. Aleluya. Quiero invitarles a otro libro, a Primera de Corintios, capítulo 2, 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, de que nos dice aquí. Los que encuentran dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Los que no encuentran siguen buscando. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Por favor, hermanitos. ¿Encontramos? Me siguen en sus Biblias con la mirada, hermanos míos. Versículo 14 dice. De 1 Corintios capítulo, ¿qué le dije? 2:14. Mira lo que nos dice. Pero, lo que estaba diciendo adelante, pero el hombre natural dice, no percibe las cosas que son, ¿qué dice? Del Espíritu de Dios. Porque para él son locura, o sea, no la quieren entender. Y no las pueden entender porque se han de discernir, ¿qué dice? ¿Se dan cuenta? Los hombres naturales saben la Biblia, pero a su manera, y cuando se les habla la Biblia espiritualmente, aborrecen lo que se habla, rechazan, se oponen, porque ellos no la pueden discernir espiritualmente, porque no han nacido de nuevo. Ese era Nicodemo. Sigue toda la Biblia, pero a su manera, pero no espiritualmente. Por eso no sabía. Señor, dijo,
¿Qué debo nacer de nuevo volviendo al vientre de mi madre y nacer para nacer de nuevo? Miren, un maestro de la ley no entendía la palabra. No entendía. Así sucede a los que no han recibido a Cristo de corazón. No entienden la palabra. Se esfuerzan a veces a congregarse y no entienden la palabra. Y por eso se oponen a lo espiritual. Se oponen cuando se lee la Biblia espiritualmente. Se oponen, dicen, no, no es así. Yo sé todo la Biblia. Y no es así, así es. Yo sí sé, yo estudiar, no es así. Entonces se oponen a lo espiritual. Nicodemo, bueno, él no se oponía, pero no entendía que debo volver al vientre de mi madre y nacer. Carnal, era un hombre natural, no espiritual. Por eso Jesús le dijo, si el que no naciera Nicodemo de agua y de espíritu de nuevo, no puede entrar ¿a dónde? O sea, en otras palabras, no puede ser salvo. Y los católicos les mienten que creen que son salvos. ¿Y cuándo recibió a Cristo? Nunca. El diablo les hace creer que ellos son salvos. No. Solo los que nacieron de agua y de espíritu pueden ser salvos. No lo digo yo, le dice el Señor Jesucristo. Mucha gente le sucede como Nicodemo. No entienden la palabra. Leen la palabra, estudian la palabra. Pueden estudiar noche y día, saben la palabra, pero no la entienden. Aún siendo ya cristianos según ellos, pero no son cristianos porque nunca han nacido de nuevo. Ellos creen que han nacido de nuevo, pero nunca han nacido de nuevo. Porque cuando se nace de nuevo, a ver, alguien que, ¿cómo sintieron cuando recién nacieron de nuevo? ¿Alguien que me puede decir? ¿Cómo se siente cuando se nace de nuevo verdaderamente? ¿Cómo se siente? ¿Alguien que puede explicar? ¿Alguien que se acuerde? Cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos el deseo de congregarnos, ese deseo de bautizarnos, ese deseo de buscar de Dios, ese deseo de cada momento estar en la iglesia. Queremos que ya queremos que sea un culto de reunión. Y los que están en fornicación tienen ese deseo de casarse. Porque ya tiene ese espíritu que mismo les impulsa, les dice, tiene que hacer esto. Amén. Porque han nacido de nuevo. Yo cuando nací de nuevo, tuve una experiencia tan maravillosa, fue como despertarme de un sueño, se abrieron los ojos y vi un día tan espléndido, tan clarito, tan hermoso, que bendigo, yo nací de nuevo. Y como nací de corazón de nuevo, cuando la palabra de Dios me dijo que tengo que casarme para ser obispo, me apresuré a casarme. Esas son personas que han nacido de nuevo. Pues les preguntaba, ¿cómo han sentido cuando recién recibieron a Cristo? Se necesita un cambio ya, se necesita el deseo de congregarse, decir estudiar la palabra. Que abrieron los ojos sobre el pecado en el mundo que hay. Como testimonio puedo decir que se me abrieron los ojos porque estaba andando en oscuras, ciego, porque ahí se me abrieron los ojos. Cuando la experiencia que tuve cuando recién recibí a Cristo, fue una bonita experiencia que tuve. Unos tienen de una manera, otros tienen de otra manera. Entonces ahí ya se pega ese deseo de buscar de Dios, ese deseo de buscar la sana doctrina, ese deseo de estudiar la palabra, ese deseo de orar, ese deseo de querer crecer en el Espíritu, de querer estar predicando, de querer estar cantando y alabando al Señor. O sea, todo el deseo tiene cuando se nació de verdad de corazón de nuevo. Es maravilloso, hermano. Cuando se nace de nuevo, tiene ese deseo de congregarse, de reunirse, de estar en iglesia, ya tiene miedo de pecar. Y si pecó, pide perdón y le pide ayuda a Dios para no seguir moviendo. Es el que ha nacido de nuevo. Los que no nacieron de nuevo son más naturales, siguen lo mismo. Siguen lo mismo. Si alguien no está seguro que ha recibido el Cristo de corazón, tiene que hacerlo hoy. Y verán cómo las cosas cambian, hermanos. Dios nos transforma enseguida, ese deseo de buscar de Dios. Entonces Nicodemo, creo que lo que le habló el Señor, que sí cogió esa palabra, ¿cierto?
Al principio no lo comprendía, tengo que volver a vientre de mi madre y nacer de nuevo, pero Jesús le explicó. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios, le dijo. Y bueno, Nicodemo le preguntó qué debe hacer para ser salvo. Pues que le dijo Jesús, debe nacer de nuevo. A ver, vamos a leer el 14 de 2 de Corintios 2. Va 1 Corintios 2, 14. Dice, vamos a leer para que vean cuáles son los naturales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta? Ellos no entienden. Porque dice, para él son locura. Entonces dice, no, hermanito loco, miren cómo dice. Y así lo dice la Biblia. Dice, hermanito está tonto, no sabe. Miren cómo dice. Porque no entienden. Creen que no está loco. Porque ellos no entienden espiritualmente, entienden carnalmente. Miren, y dice, y no puede entender, escuchen, y no pueden entender, porque se han de discernir, ¿qué dice? Espiritualmente. Pero no entienden. Como decía adelante, pueden saber toda la Biblia, humanamente, hombres naturales, pero no la entienden. Igual que los católicos. Los católicos se matan estudiando la palabra, son misioneros, dicen ellos, pero no la entienden. Si no, todo fuera cristiano, ¿qué es, hermano? Y si les habla a uno, rechaza. Una vez me puso molesto una persona. Dice que el misionero que se puso molesto dijo, yo tengo a Dios, dice, yo también soy un hijo de Dios, que se puso molesto. Pero le digo, ¿por qué se molesta? Le digo, si no estoy hablando de otro Dios, estoy hablando del mismo Dios que usted dice que cree, de él estoy hablando. ¿Por qué se enoja? ¿Por qué me grita? Porque no le entiende espiritualmente. Rechazan la palabra. Porque para ellos son locura lo que hablamos nosotros. Dicen, hermanito loco, dice. No sabe. Yo también soy salvo, dice. Cuando se lo sabe espiritualmente no entiende. Vamos, ahí Corintios mismo, el mismo capítulo. 2:13, vamos a ver qué dice 13, 1:3. Ahí mismo, más arriba, más atrásito. Dice, lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas, ¿qué dice? A ver, hermano, si está en la Biblia. Por lo cual dice, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Por sabiduría humana, esos son los espirituales que hablamos. Si no dice con la que enseña, ¿quién? Con mayúscula, el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Acomodando, dice lo espiritual a lo espiritual. Entonces los espirituales, ¿quién acomoda nuestro espíritu para que hable como Dios? Es el Espíritu Santo que está en vosotros. Él acomoda a nuestro espíritu y nos dice, esto es lo que digo, tienes que hablar como yo te digo. Entonces hablamos espiritualmente. Habrá de que lectura del versículo 13. Duro porque lo escuchamos todos. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí se dan cuenta? Por eso nosotros, si alguien, algún católico o alguien que estudia la palabra, nunca le digamos, siga leyendo, porque le estamos mintiendo, no le entienden. Cuando nosotros le podemos decir a uno que siga leyendo la palabra, a uno que ha nacido, a ellos sí puedo decir, lea la palabra, siga leyendo. Pero yo a los católicos nunca le puedo decir, y si yo tengo vida, yo no puedo decir, siga leyendo. Estoy mintiendo. Puede matarse leyendo y nunca le va a entender. Entonces ya recibió a Cristo en su corazón, a ese le puedo decir, siga leyendo la palabra, porque ya lo va a entender espiritualmente, ¿cierto? Entonces nunca digamos como nosotros como evangélicos, al católico, o a los que no nací de nuevo, puede ser un cristiano mismo. No, sigue leyendo la palabra, sigue leyendo. Nunca lo va a entender. A la palabra de Dios hay que
Léela en el Espíritu. Voy a releerles. Lo cual dice también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría que dice humana. O sea, miren aquí Nicodemo era enseñado, era teólogo, era maestro de la ley, pero era enseñado con enseñanza humana, no espiritual, humana. Los curas, ¿cuántos años estudian? Hay que sepa. 12 años, yo que sé, 12 años estudian para ser cura. Pero ellos aprenden que dicen con sabiduría humana. Porque todos los curas, todos son sabiduría humana, no son espirituales. Y por eso tampoco ellos leen la palabra, son estudiados 12 años, estudiaron Biblia, pero nunca le entienden a la palabra porque son naturales. Como Nicodemo, natural y no espiritual. Por eso siguen siendo curas, siguen en la secta. Dice, no, los curas son estudiadísimos, claro, pero con sabiduría humana, no con sabiduría espiritual. Por eso dice aquí la bonita palabra, lo cual dice, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no, sino dice con la enseñanza ¿de quién? Del Espíritu Santo. Él nos enseña a nosotros, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo que nos guía a nuestro espíritu para que hable con palabras venidas de arriba, del maná del cielo verdaderamente. Amén. Los hombres naturales nunca entienden la palabra. Pueden matarse estudiando, pueden saber toda la Biblia, pero nunca entienden. Les pasará como Nicodemo, nunca entienden la palabra porque tampoco han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Por eso siguen su religión, siguen en su secta, porque no han nacido de nuevo, ni tampoco quieren nacer, ni tampoco quieren nacer de nuevo. Para eso que tenemos familiares, tenemos que orar mucho por estas personas, para que Dios quite la venda y por lo menos haga el intento de nacer de nuevo y nazcan de nuevo. Amén. Por eso es lo que no pueden entender las Escrituras. No han nacido de nuevo. Porque ellos quieren enseñanzas de hombres y no de Dios, no del Espíritu Santo de Dios. Yo por eso siempre le digo, yo si hubiera aprendido a hombres, hubiera aprendido igual que ellos, pastores igual que ellos, perdidos. Porque el pastor me enseñaba sabiduría humana. Pero gracias a Dios, saber no enseñar sabiduría, no tengo sabiduría humana, sino sabiduría de Dios. Él me enseñaba. Y por ende le puse a la casa de oración, le puse, Jesús es mi pastor. A mí no me han pastoreado hombres, porque los hombres que me han pastoreado me querían hacer perder. El que me pastorea se llama Jesucristo. Entonces, no le puse que hablé a la congregación, iglesia es mi pastor. No, porque Jesús me pastorea a mí y Jesús les pastorea a vosotros por medio de mí. Fuerte dice amén. Luego le puse, iglesia, Jesús es mi pastor. Entonces, tiene un significado porque le puse, no es que le puse de leer. Porque si no fuera Jesús que me enseñara el Espíritu Santo, no estuviera aquí, hermano. Estuviera en otra congregación por delante, ahí sentado viendo las herejías que hablo. Sabiduría humana y no la espiritual. Vamos al libro de San Juan 1, 12 y 13, vamos a ver. Vamos al libro de San Juan, capítulo 1, 12 y 13. ¿Tenemos? Sí, San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Aquí nos enseña Dios cómo es que nacemos de nuevo.
Aquí no dice que no nacemos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo que nació de nuevo, lo que recibió a Cristo. ¿Tenemos? Vamos a la lectura, me siguen en sus Biblias. Me gusta que lean la Biblia para que vean que no es el que hablo yo, es el que habla la palabra. ¿Tenemos? Vamos a leer. Dice la bonita palabra: mas a todos los que le recibieron, miren, a los que creen en su nombre, ¿qué más dice? Les dio potestad que es derecho, de ser hijos De Dios. ¿de quién? De Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron. ¿A quiénes? A los que le recibieron. A los que le recibieron, ¿no es cierto? Eso es lo que han venido aquí, se han convertido a Dios. 13 dice, aquí aclara y dice la misma palabra, los cuales dice, no son engendrados, escuchen, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad, ¿qué dice? Sino que, De Dios. ¿qué nos engendró? ¿Qué nos hizo hijos? ¿Qué nos hizo nacer de nuevo? El Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto? Él es el que nos engendró o nos adoptó como hijos de Dios, porque nos hizo hijos de Dios, porque nacimos de nuevo. O sea, de carnales, ahora ya no somos carnales, sino somos espirituales, porque hemos nacido de nuevo. Pues no somos engendrados de sangre, de carne, de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Somos nacidos de Dios, somos espirituales, porque Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad, a tales a Dios le agrada. Amén. ¿Sí se dan cuenta? Que lo que nació de nuevo, Dios nos engendró hijos de Dios. Los que nacimos de nuevo, nacimos en el Espíritu de Dios y por ende somos hijos de Dios. ¿Y qué hicimos nosotros? Lo recibimos en nuestro corazón. Nada, solo reconocer en vuestro corazón. Dios nos dio el derecho de ser hijos. Dios nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Dios nos engendró como hijos de Dios. ¿Y se dan cuenta? Entonces los que están con dudas, que no han nacido de nuevo, están a tiempo de decir: Señor, si abro las puertas de mi corazón ahora que conozco tu palabra. De verdad quiero reconocerte, quiero recibirte en mi corazón para que vengas a ser mi Señor y Salvador personal de mi vida. Y en adelante te seguiré y te serviré, Señor. Pero hacelo de corazón. Estos son los que nací de nuevo y verás que tienes ese deseo de congregarte, ese deseo de caminar, ese deseo de hacer la voluntad de Dios, ese deseo de obedecer a Dios. Porque Dios pone ese sentir, porque ya somos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Estos son los hermanos que han nacido de nuevo cuando reconocemos con todo nuestro corazón que Jesucristo es mi Salvador de mi vida personal. Entonces ya Dios me adoptó como hijo de Dios. Nos dio ese derecho a ser hijo de Dios. El diablo que me quiera hacer creer que no soy hijo de Dios es mentiroso, porque la palabra de Dios es muy clara. Dice que somos hijos de Dios, ya no somos de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Por ende, nos llamamos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, ¿qué? Hay que obedecer nomás. Como hijos de Dios, hay que obedecer a vuestro papá, porque tenemos un padre, hermanos. ¿Cuántos creen que tienen un padre? Amén. Claro, desde que venimos a Cristo ya tenemos un padre. Antes no lo teníamos, ahora tenemos un padre. ¿Quién cuida? ¿Quién vela por nosotros? ¿Quién ve por nosotros? Es un padre que nos protege de todo lo malo. Es un padre que cada día nos está viendo, como la niña de sus ojos, nos está viendo al instante que hacemos, lo que dejamos de hacer o qué es lo que hacemos. Estamos en conflicto, está para sacarnos de los conflictos.
Si estamos perseguidos los enemigos, Él está para echar fuera a los enemigos. Porque es vuestro papá. Si nosotros como padres queremos que nadie suceda a nuestros hijos y que nadie les haga daño, imagínense a nuestro papá que es amor. Y nosotros siendo malos no queremos que vuestros hijos nos hagan daño, ¿cierto? ¿Cuánto más a vuestro Padre que es amor? Y nos ama tanto, hermanos. Por lo mismo, no nos despeguemos de Papá Dios. Si estamos desanimados, clavemos rodillas y decimos, Señor, dame fuerza, dame fortaleza, para nunca apartarme de tu bonito camino, papá, porque mejor estar con usted antes que en el mundo. Porque usted es un papá bueno, Señor. Así hay que orar. Usted es mi papá bueno. Aquí en el mundo no hay padres buenos. Solo hay uno que está en el cielo y está aquí. Es Papá Dios, el Todopoderoso, el infalible, el que todo lo puede. Es vuestro papá. Por eso no hay que despegarnos de él. Hay que congregarnos, hay que cantarle, hay que alabarle, hay que orar, hay que ayunar. Si el pastor les invita a un ayuno, hermanos, háganlo en su casa. Y no demudes tu rostro que estás ayunando, si es posible que nadie lo sepa. Amén. Dice la bonita palabra, si ayuna, dice, lava tu rostro, para que no demudes, no demuestres al mundo que estás ayunando. Amén. Porque lo que hacemos en secreto, Dios recompensa en lo público. Amén. No seamos hipócritas, a veces oramos para que el mundo nos vea. No, ora en silencio, ora en tu casa, enciérrate en tu cuarto, ora allí. Lo que yo veo en los secretos lo recompensa en público, hermanos. Porque es entre nosotros y Dios. Todo lo que hacemos es entre nosotros y Dios. Todo lo ve. Él ve cómo estamos obrando aquí en la tierra. ¿Estamos obrando para bien o estamos obrando para mal? Él todo lo sabe. Él todo lo ve. Y Él todo lo recibe. Si le hacemos daño a un hermano o una hermana, dice el Señor, a mí me lo has hecho. Si le hacemos bien a una hermana o un hermano, ¿qué dice el Señor? A mí me lo has hecho. O sea, Él todo lo recibe porque Él es amor. Él es amor. Entonces, ¿por qué lo recibe alguien que le ofenda a un hermano con palabras? Al hermano o al hermano no le hace frío ni comezón. Porque ¿quién lo recibió? Dios. Lo recibió Cristo y lo anotó también. Los insultos recibe Dios. Él lo recibe. Por eso el hermano espiritual no le afecta lo que le haga. Amén. ¿Se ha sentido eso? Amén. Cuando nos hacen daño como hijos espirituales, a nosotros ya no nos afecta porque el que recibe es Cristo. Por eso hay que enamorarnos de Dios. Y cuando estamos enamorados de Dios, pueden hacer lo que hagan. A nosotros ya no nos afecta. Porque somos hijos. Pero a un hombre natural se le va a afectar. Porque dicen, amén. No va a tener paz. A un hombre natural y a una mujer natural le va a afectar lo mínimo que le hagan. Fosforito. Porque son hombres naturales y mujeres naturales. Son espirituales, ya no le afecta, hermano. No sé si le han sentido eso. Yo sí lo he sentido también. Amén. Cuando le hace daño, ya no. Porque ya no soy carnal, soy espiritual. Al carnal todo le duele lo que le diga o le crea. Todo le duele. Por es bonito vivir, ser un hombre o una mujer espiritual y verán que no le ofende nada le ofende. No le duele en su corazón, no se resiente, nada le ofende. Esos son los hombres y mujeres espirituales. Cristo lo recibe. Y un día va a pedir cuentas a Dios. Un día va a pedir cuentas a quien ofendió a sus hijos o a sus hijas. Porque todo está anotado. Y no solo anotado, está como Dios está filmando un video.
Todo está filmado, ya anotado en los libros. O sea, ¿qué quiero decirles? De Dios nada podemos esconder. Dios dijo, si te remontares en las estrellas, ahí te alcanzará mi ira. Mucha gente piensa que la ira de Dios se va a derramar, eso sí saben algunos científicos, se va a derramar a la tierra y va a ser destruida toda la tierra. Entonces, ¿qué hacen los científicos? Han hecho moradas en las estrellas, los planetas. Entonces, pero Dios dice, si así te remontares en las estrellas, y ahí te bajaré, y ahí te alcanzará mi ira. ¡Aleluya! ¡Alaba al Señor! De Dios no podemos esconder nada. Ni un pensamiento, hermano. Aleluya. Él sabe nuestros pensamientos. Él escucha nuestros pensamientos. Es el Todopoderoso. Por eso se llama el Todopoderoso, porque todo lo sabe. Todo lo ve. Todo lo sabe. Y todo lo puede. Entonces ya conocemos en el 1, vamos a leer el 1, el 11 y el 12 dice, de San Juan capítulo 1. Vamos, 12 y 3 también dice. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, derecho de ser hijos de Dios, a los que le recibieron. 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad, ¿qué dice? Sino de Dios. El Espíritu Santo los engendró como hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Parece que falta todavía. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Hijos de Dios somos. Por eso nos recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos bautizamos y cuando hicimos estas cosas que estamos haciendo, naciendo de nuevo de agua y de espíritu. Cuando nacimos de espíritu, cuando reconocemos nuestro corazón como nuestro Señor personal y Salvador de nuestra vida, ahí estamos naciendo del espíritu, ahora de agua, cuando nos bautizamos en el río. Entonces ahí completamos, nacimos de agua y de espíritu. Es necesario bautizarse por él, porque tenemos uso y razón. Por eso nos bautizamos, no nos bautizamos ya de no, porque es mandamiento de Dios. Nacimos en espíritu, pero nos falta nacer de agua. Entonces somos hijos de Dios. Y de ahí comenzar a obedecer a Dios, esforzándonos un poquito a obedecer a Dios. El resto Dios nos ayuda, Él nos provee. Incluso para los pasajes, para que vengamos a congregarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Porque Dios es bueno, es misericordioso. Entonces nosotros seamos de fiel a vuestro papá Dios. ¿Y cómo le somos fiel a vuestro papá Dios? Obedeciéndole. Obedeciéndole con corazón humilde a vuestro papá Dios. No te pierdas por otra persona. No, sálvate a ti mismo, hermanos. Sálvate a ti, porque digo a ti mismo, porque el que hace la voluntad de Dios es el que se salva. No hagas caso a lo que se oponen. No. Obedece a Dios. Obedece a Dios. Porque lo espiritual, donde se habla espiritual, a donde se habla espiritual, nos enseña lo espiritual. Y si nos enseña lo espiritual, continuamos en nuestra relación de Dios. Porque Dios siempre nos habla espiritualmente. Entonces, ya saben, lo que estaba con la duda, que no, si recibí a Cristo, no sé si lo recibí, no estoy seguro, si soy hija de Dios, ahí sale la duda. Entonces tienen que clavar la Biblia y decirte, Señor, perdóname que estaba en dudas. Yo quiero recibirte de verdad en mi corazón. Llega en tu cuarto, qué sé yo, y lo haces. Porque cada uno de nosotros nos conocemos. Si tenemos ese deseo de congregarnos, ese deseo de buscar la cosa de Dios, ya somos espirituales. Pero si no tienes ese deseo todavía, estás
viniendo como a la fuerza. Entonces, cada uno nos conocemos. Y si estamos así, entonces tienen que decir, te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. ¿Y esto por qué le digo, hermano? Porque a veces hay hermanos que no han recibido el corazón a Cristo. Como este pastor, miren, ¿cuántos años pasaría así escuchando la palabra? Después se dio pastor y nunca se había convertido a Dios. O sea, él hablaba la palabra naturalmente, como cualquier católico se habla la palabra. O como cualquier que no haya recibido a Cristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová tampoco ellos no tienen el Espíritu. No tienen el Espíritu de Dios, los testigos de Jehová. Por eso ellos no la comprenden, ni tampoco la quieren comprender. Los mormones tampoco, ellos no tienen el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando se les habla espiritualmente, ellos no entienden. Y no quieren seguir a Dios verdadero. No entienden. Porque ellos tienen enseñanza de hombres y no de Dios, de enseñanza de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Entonces, amados hermanos, los que ya conocemos que tenemos el deseo de congregarnos, seguir a Dios, sí es convertir de verdad. Y los que quieren crecer, es convertir a Dios de verdad. Entonces, por eso conocemos que sí somos hijos de Dios. Y si estamos viviendo la fuerza, así, con mala gana, todo, es porque no es convertir de verdad a Dios. Hay que convertirnos de verdad a Dios. Los que no se convertir. Los que se convertir, que bueno. Bienaventurados del Señor. Entonces sigamos adelante, hermanos. Pero yo siempre estoy meditando, digo, hermanos, que no quieren caminar, que se oponen a la palabra, que les enseño. Están meditando. Pero la palabra me confirma es porque no han nacido de nuevo. Aún no han nacido de nuevo. Viven años en la iglesia, pero no han nacido de nuevo de verdad. Lo hicieron solo de labios tal vez, pero no de corazón. Eso. Qué bueno, hermano. Hermanita Rosy, sí la ha recibido Cristo, que la vino Cristo, sí la viste que sí le entiendo la palabra, aunque sabe poco, pero le entiende. ¿Sí o no? Yo me doy cuenta que usted no entiende, pero su esposo no le entiende. Mi culpa, no le entiende. Él la sabe, pero no le entiende espiritual. Su esposo la sabe la Biblia, pero no le entiende espiritual. Sí. Que sí la verdad. Así hay muchos que no se han convertido de verdad a Cristo. Leen la palabra sobre muchas palabras, aún siendo llamados evangélicos, pero no la comprenden espiritualmente. Porque la Biblia, como dice aquí, no lo digo yo, se la debe discernir en el Espíritu, o sea, en el Espíritu Santo. Ese es el problema, por eso no tienen deseo de venir a la iglesia, vienen, pero quién sabe cómo. Pero mejor quieren estar en la calle paseando por ahí, todo, quieren quedarse en la casa leyendo. Y ni la leen, sino que... ¿Por qué? Y así la leen, no la entienden porque no se han convertido de verdad. Saben la Biblia, pero no la entienden. Yo siempre le digo, cuando no está en el Espíritu no se lee como cualquier periódico. Esto dice así y ya está, pero no espiritualmente. Porque la palabra de Dios se la debe discernir espiritualmente. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermanos, ya sabemos por qué algunos aún no tienen esa sed, esa hambre de buscar a Dios. Y creo que no se han convertido algunos todavía. Porque se convierte a Dios, busca a Dios. Se esfuerza a buscar. Quiere aprender. Aprende a orar. Aprende. Es lo que se convirtió de verdad. Tiene ese deseo de aprender a orar, hermano. Eso es lo que se convirtió de verdad. Y solito comienza a aprender. Aunque no les enseñe, comienza solito a aprender. Escuchan y aprenden. ¿Verdad? Amén. Hay que poner de parte, hermanos, aprender a orar. Aprender a orar. La oración dice que el justo puede. No es necesario aprender a orar, hermanos. Para que puedas orar por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tu familia. Entonces, tus padres. Entonces, es necesario aprender a orar. Entonces, son los hombres espirituales. Quieren aprender a orar. Amén. No es necesario que ores larguras.
pero ahora la esencia a Dios. Presenta la esencia a Dios, de corazón, la esencia. Y Dios te va a escuchar. Entonces, esos son los hombres espirituales, la mujer espiritual. Debemos continuar siendo espirituales, no nos dejemos enfriar, hermanos. Tenemos ese deseo, porque siempre Dios nos, lo que nació de nuevo, siempre Dios les da ese acuerdo. Tienes que congregar. No eres tú, es Dios que te está diciendo. Tienes que ir a la iglesia. Cuando escuchas en tu pensamiento, no es tuyo. El Espíritu Santo diciendo, tienes que ir a la iglesia. No es tu pensamiento, el de Dios que te está poniendo. Tienes que congregarte, tienes que ir. Tienes que orar. A veces no dice. Déjate orar, lo dice a veces, pero orar. Déjate traer la palabra, lo dice también. Es el Espíritu Santo. Amén. Porque ya somos espirituales. Dios les bendiga. Será hasta la próxima, amados hermanos. Sigamos adelante, sigamos predicando la palabra. Invitemos a nuestras familias para que también sean salvos, hermanos. Para eso Dios nos puso, para que también sean hombres y mujeres espirituales y seamos hermanos. ¿Por qué nos llamamos hermanos nosotros, iglesia? ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque somos hijos del mismo Padre. Porque somos hijos del mismo Padre. Por eso nos llamamos hermanos, no llamamos hermanos, somos hijos de un solo Padre. Porque Dios nos hizo hijos de Dios, como dice San Juan capítulo 1, 12 y 13. No somos engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos espirituales. Por ende, nos llamamos hermanos. ¿Vosotros podemos llamar hermanos los de afuera? No. Porque no lo somos. Si les llamamos hermanos, estamos mintiendo. No lo somos. Yo escuchaba a un pastor cuando iban y cometen error ahí. Dios los ayude para que no sigan cometiendo ese error. Iban a debatir con el pastor, cura, toro, ¿sí lo has visto, hermano? Sí. Van a pastores, miren, pastores, van a debatir con él. Van a debatir y dicen aquel hermano. Le llama hermano al cura. Entonces uno se ve que cometen algunos pastores. Dice hermano, aquí el hermano cura. Como le dicen, hermano, ¿cómo se llama? Toro. Aquí el hermano toro. El hermano le llama. Entonces miren el error que cometen los pastores incluso. Nunca le puede llamar a un hermano que no es hermano porque esa persona nunca ha nacido de nuevo. No es hermano. Son naturales, no son hermanos. Son creación de Dios, pero no son hermanos. Hermanos, les estoy explicándoles. Hermanos, nos llamamos porque nosotros somos nacidos de un solo Padre, del Espíritu. Pues llamamos hermanos, porque somos nacidos de nuevo. Bueno, llamamos hermanos y somos la mejor familia que estamos aquí, gracias a Dios. Amén. Entonces, lo que digo la mejor familia, porque nosotros debemos amarnos más que a nuestros hermanos inconversos, porque los hermanos ya inconversos incluso ya no nos, o sea, nos aborrecen, porque somos cristianos. Algunos, por supuesto. Entonces, la mejor familia de Dios somos aquí los espirituales. Los espirituales somos la mejor familia. Dios les bendiga, hermanos. Sigamos adelante. Sigamos siempre santificándonos, tanto en nuestros hogares, en nuestra casa, en todo lugar, fuera de la iglesia. Verán, hermanos, son cristianos. Y yo quiero aclararles algo. Nosotros somos cristianos de esta iglesia y fuera de la iglesia. Así que, hermanitas, no porque están en la iglesia van a pintorrearse afuera y en la calle pintorreadas, todos como no. El hermano, el cristiano, tanto en la iglesia como fuera, tiene que ser el mismo. Amén. Eso quiere Dios. Y cuando la hermanita o hermanito conozca a una mujer o un hombre, ese hombre no vendrá por el engaño de la pintura, vendrá porque te conoce como eres. Cuanto más es evangélico, el evangélico te amará como tú eres. Los que se pintan así, porque andan buscando lo de afuera del mundo. Se maquillan, se pintan. Eso están dando cabida al mundo para que el mundo vea en ti. A un cristiano verdadero, una cristiana verdadera, temerosa de Dios, va a haber un cristiano verdadero sobre el hermano. Una cristiana verdadera va a haber sobre el hermano. Amén. Entonces,
Amados hermanos, todo eso hay que hacerlo con sabiduría. Dios le bendiga una vez más. Y aquí lo dejo con el mérito de esta edición. Bendiciones. Gloria a Dios.